Muy buenos días a todos, gracias a todos aquellos que nos siguen por las redes, espero que hoy Dios les hable, que puedan prestar atención, sé que a veces es complejo, pero siempre hace 8 días estuvimos enseñando algo, que generalmente tenemos muchas personas que nos siguen por las redes y está bien que puedan escuchar y ver la predicación, pero no hay nada como nosotros venir a la iglesia. ¿Y por qué? Porque venir a la iglesia no es solamente yo escucho una predicación y ya, no, Dios me hizo a mí para ser parte del cuerpo de Cristo. Dios me hizo como piedras vivas. ¿Cuántos son piedras vivas? Algunos son rocas, no mentiras, pero somos piedras vivas, ¿no? Y esas piedras vivas conforman su iglesia para que el sacerdote que esté allí, ¿quién es el sacerdote mayor? Jesucristo. ¿Y cuál es el otro sacerdote? Todos nosotros, porque fuimos elegidos para hacer ¿qué? Sus sacerdotes. Entonces la iglesia necesitamos reunirnos todos para ser parte de esa iglesia que tiene dificultades, que tiene diferencias, pero que aprenden a convivir con principios cristianos y le pueden mostrar al mundo que realmente Cristo está con nosotros. Amén. Y hay otros beneficios y lo llevo allí. Hace 8 días predicamos precisamente, hoy no quiero ir a la iglesia y le llevo allí a que pueda escuchar. Hoy es un tema un poco diferente, pero vamos a iniciar hoy una serie que tiene que ver con que estamos en guerra. ¿Estamos en qué? En guerra. Estamos en guerra, es que básicamente todos nosotros tenemos batallas. Yo no sé cuál puede ser su batalla en este día, posiblemente su batalla es su sexualidad, posiblemente su batalla tiene que ver con las finanzas, posiblemente su batalla se llama jefe, posiblemente su batalla se llama un compañero, una compañera de trabajo, y todos nosotros, o una enfermedad o una situación, y gastamos toda nuestra mente, toda nuestra energía para tratar de solucionar ese problema, pero a veces nosotros no nos damos cuenta que a veces es entretenimiento con lo que estamos peleando y no estamos yendo a la raíz de las batallas. Y necesitamos reconocer que necesitamos ir a las batallas. Una película en 1997 que fue un impacto a nivel mundial, que se hizo con 20 millones de dólares, pero aproximadamente ganó como 220 millones de dólares, 20 y algo de dólares, y fue una muy buena película que retrataba la historia, una historia de allí real, de que en Europa estuvieron siendo perseguidos porque eran judíos italianos. Y de allí cuentan la historia de una pareja que allí se enamoran como tal y tienen un niño, viene la Segunda Guerra Mundial y en esa Segunda Guerra Mundial entonces el papá los llevan a todos a un campo de concentración y él tiene que tomar a uno de los niños, a su hijo, para tratar de protegerle el corazón, para tratar de protegerlo. Y entonces él le dice que es un juego todo lo que está viviendo, que entonces la guerra es un juego y que tiene un objetivo, poderse ganar un tanque de guerra. Y el niño, claro, vamos a hacerlo. Y el niño, de alguna manera, su padre quiere guardarle todo el tiempo el corazón para que él no se dé cuenta que está viviendo una guerra. Finalmente el padre muere y finalmente el niño es el que está contando la historia en la película. Es una película conmovedora como tal, pero nos habla un poco de cómo a veces nosotros no somos tan conscientes de la guerra que estamos viviendo en este tiempo. Todos nosotros tenemos una cosmovisión. ¿Qué son las cosmovisiones? Las cosmovisiones tienen que ver con un sistema de creencias, un sistema de principios, de pensamientos y demás, que nosotros generalmente tenemos una cosmovisión. Y esa cosmovisión es como nosotros, de allí sacamos nuestra sabiduría, de allí sacamos nuestras creencias. Pero las cosmovisiones no son todas iguales. Ustedes, por ejemplo, van a ir a la India y cuando van a la India van a encontrar que en la India hay un sistema de castas, un sistema donde dicen, bueno, si usted es pobre, usted no puede aspirar a ser alguien más porque usted es pobre y eso fue determinado como tal a que viva en esa pobreza. Si usted tiene hambre, no se puede comer las vacas porque posiblemente está comiendo a su tía, porque esa vaca representa que esa persona pudo haber reencarnado en esa vaca y creo que en la vaca reencarnan varios de esos que están allí. Y ellos adoran las ratas y demás, vemos templos y demás, unas cosas allí tremendas, y es que ellos tienen una cosmovisión, y esa cosmovisión es que ellos tienen un sistema de creencias a lo cual ellos creen. El sistema de cosmovisión que nosotros tenemos como cristianos está establecido en la palabra. La cosmovisión es a lo que nosotros creemos. ¿Y cuántos de nosotros creemos en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador? ¿Cuántos de nosotros? Levanta allí la mano. ¿Cuántos de nosotros creemos que hay un Dios que envió a su Hijo por nosotros, que teníamos una deuda impagable y que el Señor Jesús la pagó y llevó la ira de Dios y que todos nosotros somos salvos por gracia? Amén.
Eso es lo que dice las Escrituras. Ahora, esa cosmovisión, a veces uno puede ver que hay cristianos que están actuando con una cosmovisión totalmente diferente. En lugar de creer en esos principios o en lo que están haciendo dentro de la misma palabra, están viviendo bajo otra cosmovisión. Y digámoslo así, que hay una batalla de cosmovisiones. El mundo quiere tener un mismo sistema de pensamiento, un mismo sistema ideológico como tal, un sistema de cómo manejar la sexualidad, de cómo el hombre se tiene que proyectar para poder llegar a ser y demás. Y en estos momentos hay una batalla. Ahora, necesitamos reconocer que la palabra del Señor sí establece unas batallas y como cristianos tenemos que despertar a la batalla que estamos viviendo todo el tiempo. Y la palabra del Señor nos habla precisamente de que tenemos una guerra espiritual, una batalla con el mismo enemigo, con el mismo mundo y con la misma carne, pero el cristiano desconoce esta realidad. O sea, el cristiano está entretenido con otras cosas, peleando con su compañero, peleando con su compañera, peleando con otras personas, pero no se da cuenta que hay un ataque y que hay una lucha espiritual. Y quiero hablar precisamente de eso, de la lucha espiritual, de una guerra espiritual que está sucediendo a nuestro alrededor, pero que si no somos lo suficientemente sabios, entonces no vamos a reconocer lo que está pasando a nuestro alrededor y vamos a andar entretenidos con otras cosmovisiones y demás. La palabra nos dice en Efesios capítulo 6 que nuestra lucha no es contra carne, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y huestes de maldad. Amén. Pero cuando uno va a ver algo que pasó en la guerra es que el enemigo llamado Lucifer, chanclas, como le quiera llamar usted, el lucero de la mañana, fue creado para la adoración y llegó un momento donde él crea una rebeldía y en esa rebeldía se rebela contra Dios y allí empieza una batalla espiritual. Luego Satanás se lleva una gran parte de ángeles y esos ángeles en la Biblia se reconocen como los ángeles caídos o se conocen como demonios. Y cuando hablamos de la palabra demonios se está refiriendo en el original a una palabra que se llama daimon, que son seres inteligentes. ¿Son seres qué? Inteligentes. Y allí empezamos a ver nosotros cómo esa guerra se traslada, Esa guerra se traslada como al hecho de que nosotros debemos reconocer que Adán, Eva entran a ser partícipes de esa guerra. ¿Por qué? Porque el Señor puso a Adán y Eva en el Edén. Y el enemigo de alguna manera empieza a meterse en la vida de ellos como tal, a tratar de sabotear lo que el Señor hizo por ellos. Y entonces ahí es donde empezamos a ver que Adán y Eva entran en el pleito como tal, en la batalla, y empiezan a haber dos reinos, el reino del enemigo, representado por la serpiente, y el reino de Adán y Eva, que hasta ese momento estaban representando el reino de Dios. Amén. ¿Y qué reglas se establecieron en esa guerra? ¿O de dónde empezó la batalla como tal? ¿O a dónde se llevó en esta tierra? Y está precisamente en Génesis capítulo 2, donde el Señor empieza allí a decirle algo. Miren esto, y quiero que se fijen en esto que el Señor le está diciendo o le va a decir a Adán, pero Eva todavía no había sido creada. Amén. Y miren lo que está diciendo allí en el capítulo 2, versículo 15. El Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal, y si comes de su fruto, sin duda morirás. Amén. Aquí le está diciendo, estas son las reglas del juego para la batalla. Esto es lo que te estoy diciendo, Adán. Y ya vamos a verlo como una manzana puede despertar todo un problema o demás. ¿De qué le está diciendo antes de que Eva fuera creada? Le está diciendo, bueno, puedes comer de todos los árboles que ves acá, menos del árbol del bien y del mal, porque el día que comas de ese árbol, ciertamente, ¿qué? Morirás. Eso es exactamente lo que está diciendo. Pero luego vemos que Eva es creada como tal y la serpiente se acerca a Eva. Y cuando vemos en las escrituras dice que la serpiente era astuta. ¿La serpiente era qué? Astuta. Tenía allí un conocimiento. Ahora la palabra no nos dice si el diablo se convirtió en serpiente o si la serpiente era Satanás, pero lo que sí sabemos es que la serpiente venía representando al enemigo, venía representando a Satanás. Entonces la serpiente empieza a hablar con Eva. ¿Y qué es lo que empieza a hablar? Y lo vemos ahí en el capítulo 3, versículo 2. Desde el 1.
Bueno, la serpiente era la más astuta de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Y cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios le dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que no podemos comer del fruto de los árboles. Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirá, dijo ella. Y versículo 4, no morirán. Miren esto, acá es como una guerra de palabras y quiero que presten atención. Cuando el enemigo, la serpiente, llega a hablar con Eva, porque aquí es donde se dispara un poco cómo actúa Satanás, para que podamos entender que tenemos una lucha con Satanás y que Satanás quiere nuestra vida espiritual, ¿de acuerdo? Y que tenemos otro enemigo que es el mundo. Y cuando hablamos del mundo no nos estamos refiriendo a un terreno, tierra, sino a un sistema de pensamiento. Y lo tercero que nosotros tenemos, o una gran lucha que tenemos, es con nuestra propia carne. Algunos tienen más carne que otros, pero todos tenemos una lucha con nuestra carne. Amén. Tú y yo tenemos una lucha con nuestra carne y creo que el peor enemigo de los tres es nuestra carne y lo vamos a ver. Entonces hay un enemigo llamado Satanás, hay otro enemigo llamado ¿qué? Mundo, y hay otro enemigo llamado ¿qué? Carne. Esos son los tres enemigos espirituales que tenemos. Amén. Ahora, aquí ¿cuál actúa? Empieza a actuar Satanás. Y Satanás tiene un propósito contigo, un propósito con tu corazón, un propósito con tu sistema de pensamiento. Y es lo que vamos a ver. Ahora, entonces, ¿cómo empieza aquí esta batalla? Capítulo 3 empieza a hablar precisamente de que Satanás empieza a cuestionar lo que Dios habló, a cuestionar lo que ¿qué? Dios le dice a Adán, por favor, yo creo que esto se lo tenía que transmitir a Eva. Le dice, ustedes pueden comer de todos los árboles que están acá menos de uno. ¿Menos de qué? Uno. Pero Satanás, cuando va a hablar, le dice, primero le hace una pregunta. Generalmente usted sabe que uno puede llegar a engancharse con alguien por una pregunta inofensiva, pero esa pregunta puede traer mucha pólvora. Y aquí el enemigo es astuto. Porque no se le entra así como que uno dice, uy, ese Satanás entró ahí como un man con cachos y tenedor y demás, y ahí se representó el chancla. No, él es astuto. Y cuando se representa, entonces lo primero que le dice, se empieza a cuestionar lo que Dios le dice. ¿Y cómo lo empieza a cuestionar? Cuando le dice, ¿de veras Dios le dijo que no deben comer de ningún árbol de los del huerto? O sea, él está diciendo algo que Dios no dijo. Y él empieza a minar el corazón de Eva para hacerla dudar. Y ella responde automáticamente, no, así tampoco es la vaina. El Señor nos dijo que de todos los árboles podíamos comer menos de uno. Y ahí empezamos a ver que la intención de Satanás no era la intención de armar una guerra cósmica como tal, sino fue astuto para generar un conflicto. Y allí lo podemos ver. Luego llega y dice, claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto, del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo, ni si lo hacen morirán. Mira lo que ella está diciendo, ella ya empieza a inventar. Los hombres somos habladores, pero a veces las mujeres también, y los hombres somos muy habladores. Pero aquí ve algo, ella empieza a aumentar algo que Dios no había dicho. ¿Qué Dios había dicho? Dios se había dicho que no comieran del árbol, del fruto del bien y del mal, porque ciertamente morirán. Pero ella le agregó cosas. Ella dijo que no la tocaran. ¿Que no qué? Que no la tocaran. Pero posiblemente ella llegó a la conclusión con Adán, mejor ni la toquemos. Pero ella empieza a hacer algo que parece inofensivo. ¿Y qué empieza a tener inofensivo? A cambiar y a manipular la palabra de Dios. ¿Me hago entender? O sea, Dios dice tal cosa, pero nosotros somos dados a aumentarle cosas. Nosotros como cristianos generalmente a todo le damos significado. Entonces si la palabra del Señor dice que que el sol de la mañana, entonces yo digo, el sol que me calienta y por eso si hoy aparece mi vecino vestido de amarillo, esa es la voz de Dios. ¿Por qué? Porque está vestido de sol y tiene un sol ahí, entonces todo lo queremos reinterpretar. Y ese es uno de los grandes problemas como cristianos. Resultamos adorando y haciendo una serie de cosas que Dios nunca nos llamó, precisamente porque tenemos una interpretación incorrecta de la palabra y por eso hay muchos manipuladores con la palabra que manipulan a las personas a través de finanzas y una serie de cosas. Pero aquí Satanás sabe que él puede empezar a manipular o a llevarla a manipular. Y dice, es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo, si lo hacen morirán.
Y la serpiente dice, no morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios le dijo, si usted la come, usted ciertamente, ¿qué? El Señor les dijo eso, pero Satanás, ¿qué es lo que le dice? Si ustedes comen del árbol del fruto y del bien, ciertamente, ¿qué? No morirán. O sea, Satanás manipula y le vende una mentira para que ella compre esa mentira como una verdad. Y ella dice en el versículo 6 de la Nueva Traducción Viviente que ya se convenció. ¿Sé qué? Se convenció. Dijo, uy, no, es que ser como Dios, tremendo. O sea, bacano ser como Dios. Y si como esta fruta, lo puedo hacer. Ustedes van a ver que los Apple generalmente tienen una manzanita y esa manzanita está mordida, ¿no? ¿Eso qué representa? Representa precisamente lo que habla en Génesis. Génesis, la fruta que está allí, que es mordida, es porque el hombre ha accedido a esa sabiduría. Ahora, si usted ve, la escritura nunca dice que es una manzana, ¿sí? Posiblemente era un mango, posiblemente era un aguacate, una guayaba o demás, pero todos nosotros pensamos que si ella lo miró y entró en esa tentación es porque le pareció hermosa, le pareció linda y demás, y es como empieza a entrar la tentación en nosotros. Ahora uno podrá decir, pero venga, ¿verdad, pastor? En serio, ¿todo se originó por un pleito ahí por una manzana? No, ¿verdad, pastor? Entonces, los que son muy lógicos dicen, no, yo no creo eso, y por eso empezamos a rechazar la cosmovisión. Pero si usted se da cuenta, el problema no es ese como tal. El problema era que Dios estaba probando que ellos pudieran ser obedientes si había una regla de obediencia. Pero también lo que representa eso es que al hombre no le gusta que lo guíen, no le gustan las restricciones, no les gustan los no les gusta eso. Lo que hacen las escrituras a veces es revelarnos nuestra condición. Por ejemplo, antes de las escrituras, al inicio ustedes van a ver que posiblemente habían relaciones entre los mismos familiares para que se poblara el mundo, ¿de acuerdo? Pero luego viene la ley y la ley lo que expone es que eso era incestuoso y que no se podía llegar a hacer. Hermanos con hermanos, papás con hijos y demás. Claro, hasta allí, la ley reveló su condición de que estaban mal. Y la misma ley nos revela muchas veces que cuando se predica y se le dice a alguien, no fornicarás, no robarás, no sé qué, entonces hay un problema en el ser humano. El ser humano dice, no, pero venga, un momentico. Y entonces empezamos a negociar y a veces rechazamos a Dios porque a la larga es un problema de, a mí no me conviene que haya un Dios. ¿Por qué no me conviene que haya un Dios? Porque tendría que darle cuentas y darme cuenta que como estoy manejando mi vida es pailas. No aguanta, no funciona. Y entonces me tomo de todos los argumentos. No, pero es que esos pastores, ahí sí hay argumentos. Los pastores roban y todo el cuento, y las iglesias manipulan y una serie de cosas y demás, porque necesito argumentarme para resistir a Dios. La palabra en Romanos capítulo 1 dice que Dios está irado con aquel que restringe la verdad. ¿Cuál verdad? De que Dios, ¿qué? Existe. Y la palabra del Señor dice, a un señor ateo, ¿sabes una cosa? ¿Tú crees en Dios? Yo no creo en Dios y le puedo dar argumentos. Y el Señor dice, sí, tú crees en Dios. O tú sabes que hay un Dios. No es así. Te lo puedo demostrar. Y la palabra del Señor dice que hay dos maneras como se lo demuestra. Uno, a través de la creación. Y dice, ¿eres tan tonto de no darte cuenta de la creación y de tú mismo que hay un Dios creador? Es lo primero que le dice. Y lo segundo es que a todos los hombres, conversos o inconversos, Dios les ha dado en su conciencia un estado de que hay una eternidad. Y entonces ahí vemos el hombre que se está oponiendo y está restringiéndose a una manzana posiblemente, pero ahí está revelando el corazón de un hombre que no se quiere someter a Dios o a las reglas o a los principios. Y entonces por eso empiezo a tener otra cosmovisión que no sea esa y empiezo a vivir conforme a lo que el enemigo quiso buscar con Adán y Eva. ¿Y cuál fue el principio? Adán y Eva quiso generar una guerra cósmica y aquí están los primeros muertos. ¿Cuáles son los primeros muertos? Adán y Eva. ¿Y en qué momento? Cuando ellos comen la manzana. ¿Por qué? Porque en ese momento tomaron una determinación. Mi cosmovisión o mis principios no es seguir a Dios, sino seguir los principios de Satanás. Satanás me dijo que ciertamente si yo como esto no voy a morir, y ella aceptó eso en su manera de pensar. Y es lo que Satanás quiere lograr con nosotros. Satanás lo que quiere es precisamente que nosotros podamos
reconocer que Él es el que se puede llegar a meter en una vida para que nosotros empecemos a vivir conforme a esos principios que Satanás quiere. Amén. Entonces dígale al que está a su lado, Satanás quiere tu mente. Satanás quiere tu manera de pensar, dígale al que está a su lado. Miren esto. El Señor puso a Adán y Eva en el Edén y el Señor dijo, ustedes se van a multiplicar. ¿Por qué quiere que se multipliquen? Quieren que se multipliquen porque el propósito de Dios era que ellos reflejaran a Dios. Entonces dijeron, si ustedes tienen varios hijos y demás, sus familias podrán reconocer que hay un Dios que los salva, que hay un Dios que los ama. Entonces el Señor quiere hacer eso. Y Dios empieza a colocar al hombre en un lugar de autoridad y Satanás odia al que le quitó el lugar porque él siente que el que le quitó el lugar, ¿quién fue? El hombre. O sea, siente, o sea que el hombre ahora es la cabeza, o sea que a Adán y Eva les dieron autoridad, o sea que tienen el respaldo de Dios, entonces podemos ver algo. Y es que Satanás tiene un problema contigo y conmigo. Satanás te tiene como tu objetivo militar. Y a lo que está a su lado, Satanás te tiene como tu objetivo militar. Tú eres su objetivo militar. Miren esto. La palabra del Señor aquí nos enseña que Satanás, la serpiente, es muy astuta. Pero si hay alguien que es bien astuto contigo, es precisamente Satanás. Él conoce tus debilidades. Él conoce que es un hombre y que es una mujer. Él conoce la lucha que los hombres pueden tener con los ojos. Él conoce las luchas que las mujeres pueden llegar a tener con el oído. O sea, Satanás es un experto. Y si se trajo los ángeles caídos, ellos tienen una misión. ¿Cuál es esa misión? Bombardear todo el tiempo al hombre para que piense y actúe como Satanás quiere. Y Adán y Eva se convierten en discípulos de Satanás. ¿Por qué? Porque empezaron a creer lo que ellos le dijeron y su filosofía de vida o su cosmovisión se convirtió en su manera de vivir. Y el cristiano no entiende que a veces Satanás está colocando todo el tiempo trampas donde nosotros estamos cayendo y muchos de nosotros empezamos a tener líneas de pensamiento que no son. ¿Cómo, pastor? Dentro de la misma iglesia hay gente que justifica, pastor, yo estoy de acuerdo con que haya aborto, porque si fue una violación hay que hacerlo. Claro, es traumático para una persona recibir una violación, pero mi cosmovisión y mis principios bíblicos me enseñan que el que mata a un bebé es un asesino. Pero pastor, no se desgarra, pero la Biblia enseña eso. Entonces, ¿justifica un aborto? No. Entonces, ¿de dónde adquiriste esa línea de pensamiento? Tu cosmovisión del mundo, su filosofía, lo que dice y grita el mundo se ha convertido en lo que tú crees. Y por eso la batalla espiritual es que tú seas discípulo de este mundo o de Satanás. Pero no hay aquí terceros lugares. O soy discípulo del Señor o soy discípulo de Satanás. ¿Y cuándo puedo determinar que soy un discípulo del Señor? Cuando sigo sus principios. Cuando acepto esta cosmovisión, su palabra, como mi sistema de vida. O si no, voy a estar teniendo ese pensamiento. Algunos salen más adelante. No, pastor, lo que hay que tener en este tiempo, que está muy de moda, es el pensamiento relativista. Yo tomo un poquito de aquí, un poquito de allá, un poquito de acá, porque todos nosotros somos mundos diferentes y demás, y entonces no hay absolutas verdades. No hay absolutas verdades. Pero entonces si sales con tu celular a la esquina y te roban, entonces ¿qué? Eso es una, ¿cómo es? Es una verdad absoluta. No, que te robaron, te robaron. Y que te hicieron daño, te hicieron daño. Entonces sí hay verdades absolutas, pero el mundo no quiere aceptar esas verdades absolutas. Porque aceptar esas verdades absolutas, o aceptar esas verdades absolutas, o aceptar que Jesús es la verdad, rompería muchos paradigmas en mi vida y no quiero eso. Quiero que tener hablaba con alguien y me decía, no, yo no quiero tener a mi hijo en este colegio porque son muy retrasados. ¿Pero mentales o qué? No, retrasados en cuanto a la educación. Su sistema es muy anticuado. Ayer hablaba con los chicos, teníamos una conversación con los jóvenes y yo podría decir que, miren, esto es un pensamiento más, no tanto teológico, pero voy a expresarme un poco. Yo pienso que si hay alguien que no envejece es Dios.
Y si hay algo que si Dios no envejece y Dios es atemporal, miren eso, temporal se refiere a que Él no se rige a través del tiempo, es que si hay alguien que permanece fresco, ¿quién es? Dios. Pero si hay alguien que permanece fresco en su manera de pensar, ¿quién es? Dios. Porque todo mundo pasará, uno se enorgullece, ay, soy joven, pero como a los 20 minutos usted reacciona y tiene 30 años, a los otros 20 se da cuenta que tiene 40 y a los 30 años ya está mirando en qué cajón lo van a velar, ¿me entiende? Uno es orgulloso a la larga, pero el Señor es atemporal y puede ver algo, que su palabra y sus principios permanecen como algo moderno, pero el sistema de este mundo quiere hacerlo ver como algo ñoco, como algo feo, como que no conviene y demás, porque hemos caído en esa trampa del enemigo. Pero los cristianos deberíamos ser los más modernos porque tenemos un Dios que no envejece, un Dios que es fresco. Amén. ¿Cuánto le dan gracias a Dios porque tenemos un Dios poderoso? Amén. Démosle un aplauso al Señor, ¿no? Digo yo. ¿Cómo arranca la tentación? La tentación de Adán y Eva arrancan con una tontería, en un sistema natural. Si ellos estaban en la naturaleza y demás, pues lo más natural es la que le llegara la tentación. ¿Por qué? Por medio de un animal. Y creo que es lo mismo que actúa en nuestra vida. La tentación actúa precisamente con personas que uno menos se imagina, con situaciones o conversaciones que usted nunca se imaginó, con WhatsApp que iba y que venía, con charlas que nunca pensó y usted dice, ¡ay, me siento tentado! Por cosas que así actúa el enemigo, con cosas muy sutiles como tal, pero que empieza a minar tu cabeza, empieza a minar tu corazón y empieza en una conversación como muy tonta, como muy, no, como que no tengo ningún compromiso, pero a la larga sí es la tentación. Entonces debemos reconocer que el enemigo no ha dejado de actuar de la misma manera. El enemigo quiere de alguna manera tu cabeza. Y parte de esa guerra espiritual es la palabra. Parte de esa guerra espiritual es ¿qué? La palabra de Dios. Porque como lo vimos, Satanás quiere manipular la palabra de Dios para que nosotros la tergiversemos como tal y no podamos nosotros vivir bajo esos principios. Satanás lo que hace es que ataca el carácter de Dios. ¿Ataca el qué? ¿Por qué? Porque le dice, pero Dios les está diciendo que si se comen de esto, pues ciertamente morirán. No, si ustedes comen de esto, ciertamente van a vivir y van a ser como Dios. Satanás le encanta eso. Por eso yo veo a algunas personas a veces que se dejan llevar por la tentación, porque el Señor dice una cosa, pero ellos se sienten de otra manera. ¿Por qué? Un ejemplo. El Señor te dice, no estás solo, yo estoy contigo. Y a veces el chico que está desesperado porque la persona que no viene para su vida y se siente solo y se siente demás, es antibíblico decir que un chico se siente solo si tiene a Dios. Y también cuestiona el carácter de Dios pensando, pero esta situación que me está pasando, ¿por qué Dios quiere esto contra mí? Si yo entiendo que Dios es bueno, porque yo dudo de su bondad. Si yo perdonara, hay algo, a la gente no le gusta perdonar. ¿Por qué? Porque dicen, es que si yo perdono a ese desgraciado o esa desgraciada, es injusto poderlo perdonar. Pero si yo conociera el carácter de Dios, yo digo, yo perdono a este man que me hizo daño, o a esta mujer que me hizo daño, porque yo creo que Dios es justo y Dios hará justicia en mi situación. Amén. Amén. ¿Sí me hago entender lo que les estoy diciendo? Dudamos del carácter de Dios y Satanás quería que dudáramos del carácter de Dios, que Dios es bueno, que Dios nos ama, de que Dios es santo, de que Dios está pendiente de nuestras necesidades, de que Dios está allí con nosotros. Eso es lo que Satanás quiere que nosotros empecemos a dudar. Entonces, Satanás une a Adán y Eva como uno de sus discípulos. Y el Señor lo que quiere es que nosotros entendamos que el campo de la batalla entonces se convierte en la mente. ¿El campo de la batalla es qué? La mente. Su mente es una torre de control. Algunos tenemos una mente grande para que hayan buenas ideas y grandes ideas, una mente amplia. Otros pequeña, no mentiras, pero el campo de batalla se convierte en la mente porque Satanás sabe que si logra cambiar nuestra manera de pensar, cambiamos nuestra manera de vivir. Satanás le colocó una cascarita a Eva, Eva creyó esa verdad y al creer y cambiar su manera de pensar, automáticamente cambió su manera de vivir. Satanás lo que quiere es que yo compre sus mentiras
y que crea sus mentiras que me van a bendecir. Satanás es experto en vender mentiras. Satanás es experto en decirte, sabes una cosa, ese negocio que lo estás haciendo re mal te va a salir bien, hágale. Esa es una mentira. La mentira de Satanás, tú puedes adulterar con tu pareja, no hay ningún problema. Desde que no se vayan a acostar, eso no es infidelidad, pero sigamos mandándonos fotos, sexting y demás, pero aquí no pasa absolutamente nada. No te estoy engañando porque no tienes un contacto íntimo, no hay un coito como tal. Entonces ahí no hay nada. Satanás es experto en decirte, esa persona no te conviene, está mal y demás, está hablando mal contigo y demás, pero no va a pasar absolutamente nada. Deja que siga entrando a tu vida y demás. Y nosotros seguimos pensando que Satanás que no es manipulador. Dios dice, yo necesito una mente bíblica y Satanás dice, yo necesito una mente diabólica. Dios dice, yo necesito una mente iluminada y el enemigo dice, yo necesito una mente oscura. Quiero manipular tu mente. Quiero manipular tanto tu mente que tú te sientas un desgraciado, una desgraciada y recordarte todo el tiempo tu pasado, que te falta un papá, una mamá y demás para que te victimices todo el tiempo y entonces salgas a mendigar amor y demás y dependas del mundo y dependas de que tengas mucho dinero y si no tienes dinero como no sé quién y demás y que te estreses cuando entres a Instagram y puedas ver a tus compañeros vagos como ellos tienen universidad, han estudiado y tú mira un desgraciado que no tienes nada, tienes una familia, pero ahorita todo el mundo ataca a la familia y entonces ahora es de tontos tener una familia, es de tontos tener hijos. Eso lo dice el sistema de ahora. Una mujer antes se paraba con autoridad y decía, sabes, soy una mamá. Y todos aplaudían. Y ahora sale una mujer, soy una mamá. Uy, no, está manipulada por el macho. El macho la está manipulando. Ay, tener hijos es cortarse la vida, no puede viajar, no puede disfrutar, no sé qué. Y entonces esa idea se la han llevado tanto a nuestros hijos que ahora nuestros hijos o jóvenes a las 18, 19 años, cortemos las trompas de falopio, prim, no vamos a tener hijos y demás. Terrible el sistema de pensamiento. Y pensamos que eso no está cambiando nuestra conducta. Estamos siendo manipulados, pero el cristiano está durmiéndose en sus laureles y no está dándose cuenta que el enemigo quiere tu mente. Si Dios transforma tu mente, caminas por los caminos de Dios. Si Satanás cambia tu mente, tú estarás en los caminos de Satanás. Así que el campo de batalla es la mente. Para Dios y para Satanás, ese es su objetivo. Por eso cuando nosotros decimos, es necesario que leas la palabra, que te pases tiempos con Dios, que vengas a la reunión. Porque todo el tiempo, toda la semana está recibiendo ataques. Netflix, series de Netflix. Hay una agenda escondida detrás de eso. No hay que ser espiritual para darse cuenta de eso. No hay que ser espiritual para darse cuenta de la manipulación de los medios. Anoche quitaron un programa, ¿y por qué lo quitaron? Un programa que aquí en Colombia lo llaman, no lo voy a decir acá, MasterChef, y lo quitaron porque tenía bajo rating. ¿Y por qué tenía bajo rating? Porque esta temporada no se peleaban tanto entre ellos y habían tantos chismes. Entonces a la gente no le gusta eso y dejan de verlo. Esa es nuestra mentalidad. Lo que más vende, usted no sé si le ha pasado en sus barrios, cuando asesinan a alguien y demás, empiezan a dar vueltas y mataron al panadero del barrio no sé qué, y no sé qué, y entonces toda la gente por el chisme y demás, el chisme vende y van a ir a comprar, porque ellos saben que es de alguna manera como el hombre funciona, el hombre le encanta vivir y ser programado de esa maldad. Amén. Adán y Eva fueron creados a la imagen de Dios para reflejar dicha imagen y gobernar bajo el señorío de Dios. Miren esto, un teólogo decía esto, Adán y Eva eran el espejo de Dios, pero cuando Dios se fue a reflejar en Adán y Eva, ¿saben qué pasó? El espejo los negó. Es como si usted se fuera a mirar al espejo y el espejo le dijera, ay no, usted es muy feo. ¿Sí me entiende? Como que se rompe, como que se quebra. Adán y Eva no querían ser el reflejo. Adán y Eva no querían ser el reflejo del Señor y uno empieza a ver cómo empezaron ellos a ser manipulados. ¿Cuál es la metodología del enemigo? El enemigo quiere distorsionar la palabra. ¿Cuál es la otra metodología? Minimización de las consecuencias de la desobediencia. Mire, si usted desobedece, Satanás le dice, fresco, nadie se entera. A lo bien, nadie se entera. Ay, verdad, tranquilo. De verdad. Sí, Sata, de verdad. Hermano, yo soy su parcero. Hagámosle. Hágale, de verdad, sí. Está mirándole, echándole hoja a la hija, a la vieja esa que está casada. Sí, hágale, hermano, todo bien. Y el enemigo nunca habla siempre le presentó a Adán y Eva
no las consecuencias, sino lo manipuló. Nada, aquí no pasa absolutamente nada. Desde que no se entere el pastor, todo bien. ¿De verdad? Si ese es su estándar de espiritualidad, estamos en la inmunda, porque sencillamente yo soy una oveja más que está dirigiendo un redil. Pero usted tiene que estar a cuentas bien con Dios y no tratar de esconderle a los hombres las cosas. ¿Usted cree que no habrán consecuencias de su desobediencia? ¿No las hay? Yo les he contado, han venido personas a mí a decirme, pastor, necesito que me ore una oración de esas mágicas que ustedes hacen como cristianos porque me están rezando. De verdad, me tiene una velita ahí y clavado y con un alfiler en mi corazón. Lo descubrí, pastor, me tienen rezado. Y yo le decía, listo, hermano, vamos a hacer esa oración. Pero ¿cómo está su vida? Cuénteme cómo está su... No, no, pastor, yo le vine a hablar, fue lo de la velita. Sí, muy bien, pero ¿cómo está tu vida? ¿Cómo están? Porque como está tu vida tiene que ver por tu desobediencia, por tu rebeldía, por tu orgullo. Eso es lo que hay unas consecuencias de tu proceder. La metodología del enemigo, cuestionamiento del carácter de Dios, ya lo hablamos. Y otra de las metodologías del enemigo es hacerte pensar que la tentación es una posible bendición. No, esto es una bendición. Ella vio como la tentación, ¿no? Como, no hay ningún problema. Como aquel que tiene problemas en la drogadicción y le dice una más, hermano, métase una más. Es rico, sabroso. Y entonces uno empieza a pensar, pero yo, pensamientos del mundo, yo lo piloteo, yo lo manejo. Yo lo manejo. Pastor, antes yo metía coca y ahora meto marihuana, pastor. ¿Cómo ve mi avance? ¿Cómo lo ve? Antes me tomaba un palo de cerveza y ahora medio palo, pastor. Antes fornicaba, pero ahora ya no, pastor. Ya no, hay solo toque y nada de nada. Los goles no hay. Y empezamos a coquetear con el enemigo pensando que el enemigo nos está llevando a pensar de esa manera. Miren, la tentación que nosotros recibimos es una tentación mucho más fuerte que la que Adán y Eva tuvieron. ¿Por qué? Porque Adán y Eva no tenían una naturaleza pecadora. O sea, la tentación solamente era de afuera. Sí, imagínense en nosotros, porque Adán y Eva no vienen de una descendencia pecadora, amén. Pero ahora nosotros venimos de una descendencia pecadora, entonces ahora tenemos la influencia de lo de afuera, pero también la influencia de nosotros, que es nuestra propia carne. Y entonces ahí es lo que dice Santiago 1, del 14 al 15, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después cuando lo apasiona, la apasionada concedido, da a la luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, da agenda a la muerte. Entonces Satanás lo que quiere es cambiar mi manera de pensar, quiere que yo cambie mi manera de pensar para ser su discípulo. Colosenses 2:8 dice, miren que nadie los haga cautivo por medio de sus filosofías y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Aquí me está diciendo que la filosofía y las vanas sutilezas, cosas tontas, empiezan a moldear tu manera de pensar. Se lo vuelvo a leer, miren, la palabra lo dice en Colosenses 2:8. Mire que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Pero también lo dice en 1 Corintios 15:33. No se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas, ¿qué? Costumbres. Miren, yo se los digo de bien, y acá ustedes me podrán ver legalista, pero yo en esto tengo una postura. Yo soy docente, yo también trabajo en la docencia y hago varias cosas, pero nosotros tenemos que cuidar a nuestros hijos. Porque todo lo que usted pudo estar haciendo por años, en un momento alguien viene y le cambia su manera de pensar, y a veces nosotros no somos vigilantes de eso. Yo no puedo creer que una persona mayor de edad, de 18 años, 30 y tanto de años, se la pase con mi adolescente hablando hasta las horas de la madrugada. ¿Qué tienen de común? ¿Los Simpson? ¿Qué tienen de común? Y nosotros caemos en esa sutileza y filosofía de la vida de que, no, pero nuestros hijos tienen que madurar y demás, pero si su hijo es un menor de edad, ¿qué hace con una persona todo el tiempo hablando? Y si tiene una inclinación hacia ciertas filosofías y demás, no posiblemente puede ser manipulado, pero nosotros no somos guardianes de eso.
porque pensamos que ponerle límites a nuestros hijos es arcaico, es tonto. ¿Quiénes son los vigilantes? Somos nosotros. Nosotros debemos reconocer que usted va a ver una agenda política, y no lo digo no quiero que me tilden, yo generalmente no hablo que si soy de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo, pero usted va a ver que siempre la política tiene una agenda política para que el pueblo piense conforme a esa filosofía de pensamiento doctrinal de su filosofía política. Y entonces podemos descubrir que detrás de la educación de nuestros hijos hay una educación, una inclinación de esa filosofía. Y si nosotros seguimos dormidos, no nos vamos a dar cuenta y pensamos y nos tachan a nosotros de ignorantes, nos tachan a nosotros de retrógradas, nos rechazan a nosotros porque no aceptamos ciertos pensamientos, ciertas ideas. Pero el enemigo quiere cambiar nuestra forma de pensar. Porque Satanás sabe que si cambia nuestra manera de pensar, cambiará nuestra manera de vivir. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de la caída? Son varias. Miren esto que dice acá, me parece tremendo. La caída afectó tan profundamente a Adán y Eva y a sus descendientes que nosotros no solamente perdimos la habilidad de conocer a Dios, sino que perdimos nuestra habilidad de conocer, que nosotros perdimos nuestra habilidad. Nuestra ceguera espiritual que cambiamos por la perfecta visión que teníamos en el Edén nos dejó tan ciegos que nosotros no creemos que vemos. Imagínense, Adán y Eva quedaron ciegos, pero ellos inflan costales, se hacen burbujas con jabón, diciendo que son sabios. Y es lo que se jacta la gente del mundo diciendo, perdóname, yo no creo en Dios. Oh, wow, nos sorprendes. Es que creer en Dios en una imagen de un muñequito y uno, no creo. ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Por qué? Porque tienes un sistema de pensamiento, pero dice acá esto, que estamos tan ciegos que él cree que ve, pero no ve. Terrible. O sea, él está creyendo que está viendo y no está viendo, dice el Señor, no estás viendo, porque necesitas que Dios venga. La palabra del Señor dice que nosotros nos cuesta, somos dados a negar a nuestra realidad que tenemos de Dios. Eso lo dicen las Escrituras, amén. Génesis 3:15 dice, pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el ¿qué? En el talón. Y aquí empieza a cambiar la guerra espiritual. ¿Por qué empieza a cambiar la guerra espiritual? Porque aquí ya entra Jesús. ¿Y qué tiene que ver con Jesús? Dice la palabra en Colosenses 2:15, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. ¿Por medio de quién? De Jesús. Cuando hablamos nosotros de guerra espiritual, generalmente uno piensa que Satanás se mide igual que Dios, y no es así, porque la palabra del Señor dice que en la cruz fue vencido todo principado, toda potestad y huestes de maldad. O sea que Dios tiene una autoridad. Jesús venció lo que el enemigo quiso hacer con ellos. Eso es lo que nos está diciendo allí la palabra. Colosenses 2:15, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Amén. Es lo que nos está diciendo allí. Ahora, ¿qué es? Y voy cerrando con esa última parte, pero que me parece importantísimo, es que yo tengo que entender el carácter de Satanás o cómo es su manera de pensar. Satanás, cuando Eva dice, cuando Satanás se le presenta a través de una serpiente, le dice, ciertamente, si comes de este fruto no morirás. Ella decide en un momento determinar que eso que le estaba diciendo Satanás era una verdad. Y ella acepta esa mentira como una verdad y abraza esa verdad. Y al abrazar esa verdad, ella está convencida y esperando que esa verdad le tenga fruto, pero es una mentira. ¿Me hago entender? Es como, lo voy a poner en el caso de los sentimientos, que a veces hay algunos chicos sufriendo y demás. Dios le dice, no es la persona para tu vida, y tú te agarras y dices, sí es.
Chino es lindo, es hermoso. O la china, no, ella es re linda, no la de las curvas, pastor, no, no me diga eso, hermano. Cuídeme mis ojos. Ella, lo único que le falta, pastor, es ser cristiana. A lo bien, pastor, pero el resto es re bien. O sea, ella, mire, hace, le ayuda a sus papás y demás. Trabaja en una finca y lleva y come cerdo, ¿no? La ayuda y le lleva la comida a los cerdos y demás. Hace de todo, pastor. Ella sabe que tienen una gran distancia, o él sabe que tiene una gran distancia, pero él decide agarrarse a esa verdad. Y yo creo que es la verdad. Como aquel que se agarra y dice, este negocio yo sé que es mi negocio, y él le dice, no se meta en ese negocio. No. Que no se meta, hermano. Mire las señales que le está diciendo, mire la persona, no es transparente su manejo financiero, mire cómo está haciendo las cosas, tiene un testimonio, pero pastor, va a cambiar, yo sé que en este negocio nos va a ir bien. ¿Qué? Cogió una mentira, la creyó como una verdad, la abrazó y estaba esperando ser bendecido y no fue bendecido. ¿Saben qué pasó? Le echan la culpa a Dios. Dios, pero lloré que me bendijeras en este negocio, lloré porque esta era la mujer de mi vida y el Señor te dijo, yo te doy sabiduría. Miren esto, y quiero que les quede claro. Nosotros en la iglesia no elegimos a las personas con las que ustedes se van a casar. El pastor va a elegir, no, nosotros no elegimos. Ni el Señor lo hace. ¿Saben qué hace el Señor? Te da principios y sabiduría para que tú elijas la persona para tu vida. El bonche no es mío, el bonche es tuyo. Porque Dios no quiere gente manipulada por un pastor o por nadie. Dios quiere gente con principios que le sirvan a Él. Que cuando si se tiene que ir para otro país pueda seguir siendo regido por esos principios. Entonces yo tengo que tener discernimiento. ¿Y qué me da mi discernimiento? La palabra discernimiento es poder identificar entre lo bueno y lo malo. ¿Qué me lo da? ¿Qué me lo da? ¿A través de qué? De su palabra, de la intimidad con Dios. Yo soy el que elijo. Y yo tengo que tener eso claro. Entonces, la batalla de Satanás es que él se presenta como un padre de mentira para mentirte todo el tiempo. Entonces, a veces lo que hacemos es que cuando creemos una mentira, fabricamos ídolos. ¿Fabricamos qué? Ídolos. Entonces, la palabra del Señor dice que como el hombre no cree en Dios y tiene, entonces lo que hace es que crea ídolos. Cuando abraza una verdad, entonces dice, esto me va a bendecir, esto me va a bendecir, este trabajo me va a bendecir, me va a bendecir, me va a bendecir. Y entonces de tu trabajo lo hiciste un ídolo. Entonces todo el tiempo andas trabajando, te cuesta venir los domingos y demás porque lo formaste un ídolo. Porque eso es lo que quiere Satanás. Satanás vende todo el tiempo mentiras y mentiras y mentiras. ¿Qué más mentiras vende? Mira, si tú tienes 30 años y no tienes un apartamento, hermano, suicides. A lo bien. ¿Cómo no tiene dónde plata, hermano? Uy, no, hermano. ¿Qué le pasa? O a los más jóvenes, oiga, ¿y usted con 16 años y es virgen? Uy, no, hermano, eso ya está mandado a recoger. ¿Qué le pasa? Uy, no, de verdad. No, y me entra el afán. Que somos manipulados. En filosofías de pensamiento, en decisiones que nosotros tomamos y demás, somos manipulados. Porque Satanás es un experto en mentir. Y yo debería darme cuenta que Satanás es tan experto que yo puedo creer que hay cosas que creo que son espirituales, pero no lo son. Y entonces las bendiciones o maldiciones de parte de Dios provienen de la obediencia a Dios. Amén. Eso es lo que me está diciendo las escrituras. Miren lo que dice Juan 15:19 y define a Jesús, digo a Satanás. Dice, sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. ¿Bajo el poder de quién? De Satanás. O sea, voy mirando el tiempo acá, pero quiero que vean esto. Estoy dando mucha información, pero es para llegar a un punto. Pero presten atención. La palabra del Señor declara que Él es el Señor de este mundo, que gobierna un sistema de pensamiento y demás, que sabemos que al final de los tiempos el Señor vendrá por la iglesia, será el apocalipsis y el fin del mundo, donde el Señor va a mostrar su poder y demás. Amén. Eso es lo que dice. Pero en estos momentos dice la palabra del Señor que está regido a través de Satanás, que el enemigo está rigiendo este mundo. Es lo que está diciendo las escrituras. Y entonces dice que Satanás, en que el poder de Satanás radica en qué? En que una persona empieza a convulsionar y que pase un demonio al cuerpo de esa persona. No.
El poder de Satanás radica en la mentira. ¿Radica en qué? O sea que el arma letal de Satanás, ¿cuál es? La mentira. Ese es el arma de Satanás. Entonces la mentira que tú crees es la mentira que tú dices. ¿Por qué? Porque tú crees una mentira y tú empiezas a, como crees que a ti te fue bien con esa mentira, entonces tú lo empiezas a proclamar aún sabiendo que eso no proviene del Señor. Es lo que nos está diciendo allí. Ahora aquí nos dice también en 1 Juan 4:7. Dice, pues muchos engañadores han salido del mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. 2 Corintios 11:14. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Cómo se disfraza? Miren esto, y es que, bueno, suena tan lógico, pero a veces no lo creemos por lo lógico que es. La misma palabra dice que Satanás es engañador y es mentiroso. Es mentiroso y se puede llegar a presentar como un ángel de luz, como si fuera alguien espiritual, pero es tan astuto que nosotros lo vemos como algo espiritual. Y si Dios no interviene, no nos podemos dar cuenta que es un mentiroso. Por eso necesitamos a Dios. Amén. ¿Cuándo estamos aprendiendo? ¿Bien? ¿Sí estamos aprendiendo o no? La palabra del Señor dice que todos los hombres mienten. Dígale al que está a su lado. Las mujeres, díganle a los hombres, todos los hombres mienten. Ay, le salió del corazón. Ahora, hombres, dígale a las mujeres, todas las mujeres mienten. Dígale. Todos los hombres mienten ni las mujeres mienten. Bueno, la palabra del Señor enseña en el Salmo 116, versículo 11, que el hombre por sí es mentiroso. Tanto mujeres como hombres somos mentirosos, que es parte de nuestra naturaleza carnal. A veces somos manipuladores, contamos las cosas a media verdad, decimos solo lo que nos conviene. Y eso es algo que nosotros tenemos que luchar, pero es algo que nosotros tenemos. Y es parte de lo que Satanás aprovecha porque Satanás es un gran tentador. Satanás, si tú no tienes una lucha homosexual, no te va a poner en la lucha con otro man, ¿me entiendes? Porque Satanás te conoce. Satanás sabe en lo que tú eres débil y te va a tentar en lo que eres débil. Si tu lucha ha sido tus sentimientos, Satanás te puede presentar a algo que tú tienes que discernir. Si tú luchas con tu sexualidad, tú tienes que saber discernir. En donde eras débil tienes que hacerte fuerte. Porque Satanás no te va a atacar con otra cosa que a ti ni te va ni te viene, pero es un estratega y entonces va a presentar mentiras. Siempre Satanás, miren esto, ya esto aquí entre nosotros, Satanás siempre va a ver tu necesidad y siempre va a querer responder tu necesidad y tienes que discernir si esa respuesta proviene de Dios o no. Ay, pastor, muestre. Cuando Satanás cogió al Señor y lo llevó al desierto, el Señor entró en un ayuno de 40 días. El Señor Jesús tenía una necesidad ¿de qué? De comer, porque tenía ayuno durante tanto tiempo. Ahora él dice, él coge y convierte esas piedras en pan, le está diciendo Satanás. ¿No le estaba dando una respuesta a su necesidad? ¿O no? Entonces yo tengo que mirar si las decisiones que yo estoy tomando son manipuladas o no manipuladas. Si las decisiones que tengo en mi vida privada, encerrando todo, la economía, todo lo que tenemos son situaciones manipuladas por mi mente o una respuesta de parte de Satanás para algo que Dios no quiere. Entonces, tú no tienes que discernir tanto antes de entender que si tú eres un soltero o una soltera y que si el man o ella están comprometidos y casados, que tienes que saber de que esa no es la persona para tu vida. Tiene que bajar un ángel, un chulo, para decirte, ese no es la persona para tu vida. Ay, gracias, Señor, y se fue. ¿Necesitas eso? ¿En serio? Hay personas que han venido a hablar a mí en consejería y me dicen, pastor, yo me quiero separar, ¿es de la voluntad de Dios? No. Pastor, pero luego no lo tiene que orar. ¿Lo tengo que orar? ¿En serio? La palabra del Señor dice que no. En algunos casos hay unos casos extremos, pero en eso no aplica.
Hay cosas que yo tengo que, la palabra, miren, cuando uno tiene la palabra del Señor y la aplica a su vida cristiana, se convierte en algo fácil. Porque es como que vienen varias manzanas al mismo tiempo y tienes el sable también preparado que lo partes todo, porque tienes una mente bíblica. Pero aquel que no tiene la mente bíblica, tiene una cosmovisión de aquí y del relativismo y de los hindúes y de la filosofía de tal y de no sé qué, se hace un 8 y yo no sé qué creer. Y entonces lo más triste es que se dice ser cristiano y entonces quiere cambiar de religión porque dice esto no sirvió. No sirvió, pero fue porque nunca tuviste una mente bíblica. Porque no tuviste porque no fuiste reverente a sus principios y no los quisiste creer nunca. Los quisiste creer. Entonces puedes pasar, llevas 15 años dentro del cristianismo y solamente te sabes 2 versículos bíblicos. Ahora, esto yo no lo digo para ofender, sino para que puedas entender, hombre, si eso me pasa a mí, pues el Señor me está diciendo, no es que ya me va a morir ya y suerte es que le digo, sino que en eso debe generar en mí un deseo de, hombre, yo tengo que entrar a la palabra y empezar a discernir a través de la palabra qué es la mentira y qué es la verdad. Entonces, ahora, y esto es lo que me encanta, dice, Satanás entonces es el padre de la mentira. Satanás vino a matar, robar y ¿qué? Destruir. Satanás, su carácter es mentir. Él miente todo el tiempo. Si te dice una verdad es porque te va a manipular. ¿Se han visto medias verdades con medias mentiras? ¿Cómo qué? Honra a tu esposo, respétalo, honralo. Pero ayer te gritó, maltrátalo. ¿Por qué? Porque te gritó. Pero pues ayer fui obediente. Sí, no le digas una grosería, pero dile algo ofensivo. Y así estás empatando. ¿Me hago entender? Uy, Sata, tú eres bien parcero. Sí, ya lo entiendo. Y me saco la espinita. Sí, dale, ve con toda. Y así no estoy pecando en contra de ellos. Sí, bien. Entonces, esa es la manera como pensamos. Nuestros matrimonios en las iglesias generalmente dicen, yo necesito es un vientecito, el vientecito que yo llamo el de, ¿cómo se llama? El de la Rosa de Guadalupe, que a la larga, si ustedes ven, es un secador ahí que mueven las cosas. Y entonces yo lo que necesito es para que mi matrimonio funcione, necesito es el soplo del Espíritu Santo, una vaina y que me mueva, pero yo no me voy a someter a mi esposo. No. ¿Y amarlo? ¿Y perdonarlo? No, pastor. Está orinando fuera del tiesto. Los papás decían eso siempre, ¿no? Está orinando fuera del tiesto. Porque no queremos aplicar los principios. No queremos. Entonces, yo tengo que discernir que para que yo pueda obtener fruto en mi vida, tengo que aplicar los principios. Y en el matrimonio es supremamente importante. Porque cuando nuestra relación en nuestro matrimonio es basada en emociones, entonces él siempre la tiene que tener contenta a ella para que ella haga caso y él siempre lo tiene que tener para que entre los dos se hayan. Y la vida no es así, la vida no es un color de rosas que usted sale a un jardín y corriendo a coger florecitas y demás. La vida no es así. La vida no es así. Cuando usted no paga un recibo y viene un man a decirle, venga hermano, listo, yo no le corto el pero ahí cómo vamos. O un parte, no un parte, son 700,000 pesos, pero venga y le digo, venga y hablamos. Y el Señor le dice, no. Pero pastor, es que me pasé el semáforo y yo iba con afán y demás. No, es principio. Pero como estás tan amañado y tienes un problema financiero, entonces tú negocias los principios. No, pero a pagar una multa de 700,000 pesos, a darle 100 lucas a este man. No. Y entonces la carne le dice, no sea bruto, no sea tonto. Y la filosofía de la mundo, hermano, si usted no tranza, no avanza, hágale. Y el principio del Señor, no hermano, no está bien. Te estás engañando a ti mismo. El man por allá con ese dinero mal y tú estás colaborando con una cultura de engaño y demás, pues si quieres hacerlo bien, pero eso no es lo que hace un hijo mío. Y uno, no, prefiero no hacerlo. Porque esto del cristianismo no es como pañitos de agua tibia, esto es para cambiar vidas. Esto es para vivir bajo principios y demostrar en quién creemos. Y me encanta cuando llega y dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y ¿qué? La vida. Y me encanta eso. ¿Por qué? Porque el Señor dice, Satanás es la mentira, pero yo soy ¿qué? La verdad. Y me encanta eso, porque Jesús sí viene con verdades absolutas. ¿Y saben qué dice? Tan absoluto que dice Jesús, yo soy la verdad. Me encanta. No le da miedo lo que digan aquí, lo que digan allá. Filósofos y demás, yo soy la verdad. Y yo soy el camino para regresar al Edén antes de pecar.
O sea que si quieres vivir libre de manipulación de Satanás, de todos sus engaños, de sus filosofías y de todo eso, vive a través de la verdad. Y la palabra en Juan capítulo 1 dicen que la palabra, ¿quién es? Jesús. ¿Y quién es Jesús? La verdad. O sea que le está diciendo que vivamos en su verdad. Amén, iglesia. ¿No le damos un aplauso al Señor? Eso es lo que hace. Alguien lo definía de esta manera. El Señor dice, este es el camino para regresar al Edén cuando el hombre y la mujer tenían propósito. Pero Satanás empezó a colocar otros avisitos donde vamos caminando y entonces encontramos avisitos para alejarnos del camino del Señor. Y encontramos caminos como, no vaya a la iglesia y no tenga una intimidad con Dios, pero ayuda a los pobres. Y usted coge por otro camino. La vaina es ayudarle a los pobres. Está bien, el Señor nos llama a eso. Pero no me llama a que yo a través de ayudarle a los demás voy a ir al camino al Señor. Algunos dicen, escogen el camino de las obras. ¿Cuál es el no, vamos para el Señor. No, el camino de las obras es ayune, métase todos los días a la iglesia, doble rodilla, ore día y noche y demás, y así va a ser más cristiano. Eso no es ser cristiano. Eso es un religioso que está pensando que con las obras va a alcanzar el cielo. La única manera para alcanzar el cielo es a través de Jesús. No hay intermediarios, es vivir como Él dice que vivamos y vivamos para Él. Pero el camino, escúcheme bien esto es otro chisme acá espiritual. El camino es angosto. Es angosto, dice la palabra, no es ancho. Algunos ahorita están predicando y todos entrarán al reino de los cielos y todo no sé qué. Pero dice el Señor, es que ser cristiano es para berracos. Porque parársele al mundo y decir, sabes una cosa, no creo a tus filosofías, cueste lo que cueste. Trabajos pueden costar. ¿Ustedes creen que no hay trabajos donde dicen, no, tu manera de pensar no me conviene a mi trabajo? Y te echan de tu trabajo. Tener que decirle a una persona que no te conviene, que te está manipulando y te dice, ya te dejo de aportar esto, y decirle no, es tener que pararse firme. Es tener que pararse firme y decir, corazón, no. Porque yo entiendo que mi corazón es engañoso y que mi corazón puede estarse inclinando hacia algo que no es. Entonces yo freno y digo, no. Jesús dice cosas como, si a mí me persiguieron y hablaron mal de mí, ¿usted cree que a usted no le va a pasar eso? Vamos a ser a veces señalados. Pero no nos gusta, eso del cristianismo no me gusta, pastor. A mí me gusta todo eso en victoria, 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 la victoria que aquí arriba. Pero realmente la victoria del Señor es diferente, es que nos parezcamos a Jesús aún en sus sufrimientos. Dígale al que está a su lado, Jesús espera aún que nos parezcamos en sus sufrimientos. No, pastor, yo me voy de la iglesia porque a mí no me gusta y tras que vengo a sufrir. Pero ¿cuántos de nosotros sabemos que el yugo que Él nos da es un yugo fácil cuando lo tenemos a Él? Y dice, bienaventurados aquellos que son perseguidos a causa de mi nombre. Amén. Y esto lo digo para el papá que está pasando por una lucha con sus hijos y que a veces le tiene que mantenerse firme y a veces nuestros hijos son los que nos rechazan o aún nuestra propia pareja, ¿no? En nuestra propia pareja son expertos en decirnos palabras que nos desarman completamente, ¿no? Pero el Señor quiere que tú empieces a discernir entre la mentira y la verdad, porque Satanás es un manipulador. Entonces, cierro con esto, y es que yo tengo que reconocer que estoy en una guerra espiritual y que yo no puedo seguir durmiendo. Yo tengo que preguntarme qué tan manipulado estoy por el mundo, por Satanás o por mi carne. Y lo que vamos a hacer es que Dios, que Jesús, que es el camino al Edén, al regreso, a estar con el Padre, podamos vivir con Él. Por eso Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la vida para ti. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Póngase en pie y vamos a orar por esta palabra. Señor, yo te doy gracias en esta mañana por aquellos que nos siguieron por las redes. Gracias por estar hoy con nosotros y recibir de este mensaje.